Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida a este podcast de Tu Cerebro al Desnudo, este magnífico podcast que estamos ahí rascando en el interior de nuestro cerebro para conocerlo y potenciarlo al máximo. Y ostras, casi se me había olvidado ya cómo era la introducción porque llevamos unos días aquí tirando de recursos que teníamos grabados. ¿Qué tal estás, Osman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí de vuelta. Y como bien dices, ya llevábamos un tiempo sin vernos, ¿eh? Así que, bueno, vamos a tope otra vez. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, a tope como siempre. Y bueno, también tenemos que contar novedades porque hemos estado medio desconectados porque nunca podemos desconectar del todo. Entre medio han pasado cosas, hemos hecho cosas. Lo contamos en la newsletter de la semana pasada, que si no estás ahí suscrito, pues alguna cosilla de estas te vas perdiendo. Aprovecha a meter ahí tucerebrodesnudo.com para suscribirte. Que hemos dado un par de charlas muy interesantes que nos hacen un poco ampliar nuestra audiencia, darnos a conocer en otros círculos. Estuvimos en la charla de Sin Oficina, que es una comunidad de emprendedores online en la que yo estoy, ¿verdad, Osman? Y ahí estuvimos desnudando el cerebro de un emprendedor. Y lo pasamos bien, ¿verdad? Les gustó mucho. Sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Además de que ser un nicho muy concreto y hablar con personas con un fin concreto, con unos ideales y una forma de pensar muy específica, y creo que les hemos aportado valor. Según nos han transmitido, les ha gustado y les ha parecido útil y práctico. Sí, después hubo ahí unos comentarios y unas preguntas muy interesantes que denotaba que les había interesado. Y luego, este fin de semana, Osman, estuviste en Madrid, en el Ateneo de Madrid, dando una charla que también fue muy interesante. Cuéntanos. Sí, se trataba de cerebros, mentes e historias con la finalidad de ir acercando las ciencias y las letras. Realmente el conocimiento que hay acerca del cerebro tiene, como siempre lo mencionamos aquí en el podcast, hay mucho ruido alrededor que algunas veces hace que pierda su credibilidad. Sobre todo en el área de las humanidades, donde las neurociencias no son tan conocidas, es importante ir encontrando esos puentes y acercando esos conceptos para que vayamos encontrando una vía de hacer asequible el conocimiento del cerebro. Estuvo muy interesante y al parecer también ha gustado. Bueno, pues eso, vamos un poco viendo la utilidad que tenemos como proyecto en otros ámbitos y eso nos está haciendo que nos ilusionemos aún más si cabe con el proyecto. Y esta semana venimos con un episodio, Osman, que lo estuvimos hablando el otro día porque muchas de todas las preguntas que recibimos que nos hacen los oyentes, que son siempre súper interesantes, recibimos un montón, que hay veces que hay algunas que son preguntas muy concretas que quizás consideramos que no dan tanto para un podcast entero, etcétera. Entonces hemos querido hacer un episodio en el que lo hemos llamado preguntas y respuestas de nuestros oyentes y vamos a aprovechar a hacer una tanda de preguntas aquí a Osman de que nos habéis hecho preguntas súper interesantes para ir respondiéndolas una a una y así vamos a tocar varios temas. Así que este episodio no va a ser monotema, sino que vamos a ir saltando un poco de un tema a otro con preguntas que todas vais a ver que son muy interesantes y que os agradecemos un montón que siempre nos las dejéis, eso desde luego. Así que estás preparados, man, porque esto va a ser como un Por examen, ¿eh? Una supuesto, maratón. empezamos. Vamos a empezar con la primera pregunta que nos la hizo Julián en el cajetín que tenemos ahí en la newsletter y nos preguntaba cómo afectan los antidepresivos a la memoria. Aquí quizás es importante hacer una breve reseña. La depresión per se afecta a la memoria. De hecho, la gente mayor, a medida que vamos cumpliendo años, es más probable que tengamos trastornos de memoria. Y a su vez, también es más probable que padezcamos trastornos del estado de ánimo. Y diferenciar si el deterioro de la memoria es por el envejecimiento, por un déficit cognitivo o por un trastorno del estado de ánimo, como la depresión, por ejemplo, es todo un arte. De hecho, las unidades de neurología tienen separado déficit cognitivo porque hay que evaluar muy bien esto. Entonces, los antidepresivos
La mayoría de ellos, al tener un impacto positivo sobre la depresión, mejoran la memoria, pero hay algunos de ellos, sobre todo los antidepresivos tricíclicos, que por su mecanismo de acción van al metabolismo de la acetilcolina, son anticolinérgicos, de estos nombres que hay en neurociencia, que intervienen directamente con el proceso de consolidación de la memoria. Además, los que son sedantes también afecta el proceso de atención, tanto del registro como de la consolidación. Entonces, aquellos antidepresivos que son predominantemente anticolinérgicos, sedantes, son los que afectan la memoria. El resto, algunos de ellos tienen un impacto positivo y otros tienen un impacto neutro sobre la memoria. Así que es variable el impacto de los antidepresivos según su mecanismo de acción, porque hay unos que van a la noradrenalina, otros que van a la serotonina, otros que son combinados noradrenalina y serotonina, otros que afectan la acetilcolina, otros que afectan el GABA. Es decir, hay mucha medicación con distintos mecanismos de acción. Su impacto en la memoria depende de a qué molécula del cerebro van a afectar. Vale, o sea, ahí queda claro que afectan, pero dependiendo de cuál te tomes, de una manera u otra. Muy interesante. Vamos a saltar a otro tema de mi amiga Pilar Clavero, que esto es algo que yo he vivido porque le pasa siempre y creo que es una pregunta muy interesante porque le va a pasar a mucha gente, ya verás. Gente que, por ejemplo, ve sangre, Osman, y cuando la ve se desmaya. No sabe por qué, pero no puede evitarlo. Entonces, Pilar es una de esas personas que les pasa eso y me preguntaba si hay algo que ella pueda hacer, que pasa en su cerebro para que se desmaye cuando ve sangre y si hay algo que pueda hacer, obviamente. La verdad que esto se conoce técnicamente como un síncope vasovagal. Esto puede pasar por cualquier otra causa. Lo que sucede es que es tan famoso el hecho de que alguien vea sangre y que se desmaye, que se piensa que es una cuestión específica y diferente lo que sucede. Lo que sucede en un síncope vasovagal es que nuestro sistema parasimpático, de los dos sistemas que se encargan de ir por libre de nuestro sistema nervioso, está el parasimpático que nos relaja y el simpático que nos activa. El parasimpático, a través del nervio vago, que es un nervio larguísimo que sale del tronco del cerebro y que viaja por prácticamente todo el cuerpo, porque llega a esófago, estómago, corazón, pulmones, intestinos, etc. Ese tono vagal lo que quiere decir es el impacto que tiene en nuestro funcionamiento del vago está aumentado. Por lo tanto, son personas que normalmente tienen la frecuencia cardíaca un poco más baja, tienen la tensión arterial un poco más baja, que algunas veces tienen mayor probabilidad de tener molestias intestinales, etc. Estas personas, al tener un tono vagal aumentado, cuando tienen el contacto con una experiencia de alta carga emocional, en este caso la sangre, se produce una descarga por parte de este nervio que hace que se baje la tensión arterial tanto que el cerebro no se perfunde, no llega la sangre al cerebro, perdemos el nivel de conciencia y al suelo. Si no se llega a perder por completo el nivel de conciencia, es decir, estamos muy débiles, pero todavía conectamos con el entorno, se llama lipotimia, y si perdemos por completo el nivel de conciencia, se llama síncope. Y el motivo es porque nuestro sistema parasimpático funciona un poco más elevado de lo normal y nuestro cerebro se queda sin riego sanguíneo y por eso perdemos el nivel de conciencia y desconectamos completamente de todo. Eso es lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando alguien ve sangre y no es completamente irreversible. Hay más de algún cirujano que inicialmente, cuando era estudiante de medicina, se desmayaba con la sangre y luego hoy por hoy ejercen su profesión como cirujanos. Claro. O sea, que es una cuestión, tú no puedes cambiar como tienes ese sistema parasimpático, sí que puedes cambiar en la asociación que le das al ver sangre, que no sea algo tan traumático Exacto. para ti. Que la Eso es. exposición La normalices. la normalizas, exacto. Eso es. Bueno, pues Pilar, ahí tienes la solución. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor.
Vale, Sandra nos dejaba una pregunta también muy interesante y decía, vale, hay veces que nos sentimos rechazados porque otras personas piensan diferente o por sus comentarios, o sea, como que estás en un grupo y sientes que eres el raro, que eres el que descuadra ahí. ¿Se puede hacer algo para que no te importe lo que piense la gente? Realmente esta pregunta es, aquí vienen dos cosas. Voy a empezar con la última. Tiene miga, tiene miga. Exacto. Lo que, si nos importa lo que opinen las personas, esto es fundamental porque el ser humano es un ser social y nuestro cerebro evolucionó gracias a ser un ser social. Por lo tanto, el relacionarnos con los demás ha ido en conjunto a lo largo de nuestra evolución como especie, junto con el desarrollo de nuestros cerebros. Van completamente de la mano. Entonces, es imposible evitar de que nos importe lo que los demás piensen de nosotros, ya que desde el punto de vista evolutivo nuestra supervivencia dependía de ello. Lo hemos mencionado ya en algunos podcasts. Ahora vamos a ver si esta importancia que le damos a lo que piensan los demás es excesiva, que esto lo voy a dejar para finalizar la respuesta a esta pregunta. Y luego voy a la parte primera. Cuando alguien piensa distinto de nosotros, opina distinto de nosotros, nosotros lo notamos como un atentado hacia nuestra identidad, hacia quienes somos. La famosa frase de no te lo tomes personal. Esto es fundamental porque nosotros consideramos que nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras preferencias son parte intrínseca de nosotros. Y si alguien opina distinta a ellas, nos está rechazando a nosotros como individuos en nuestra totalidad, cuando realmente no es así. Es decir, tú y yo, por ejemplo, muchas veces en el proyecto hemos estado en desacuerdo respecto a hacer algo, pero eso no quiere decir de que rechacemos al individuo en su totalidad. Es importante tener en consideración que si hay un rasgo de personalidad en cuanto a aquellas personas que le dan mayor importancia a que el resto de las personas esté de acuerdo con ellas. Las personas que tienen mayor necesidad de aprobación externa o mayor necesidad de que las otras personas estén de acuerdo con su visión del mundo, notan más ese rechazo. Y hay otro tipo de personas que realmente les importa menos. No es que les deje de importar, a todos nos Ya, importa. A uno les ya, ya, importa ya. más y otros menos. Resumiendo, es un rasgo de personalidad el sentir esta sensación de rechazo. ¿Por qué existe ese rasgo? Porque cuando nuestras ideas y todo lo que nos se asocia a nosotros lo tomamos como nuestro y parte de nuestra identidad, y es imposible dejar de que nos importe lo que piensen los otros. El exceso de importancia que le damos a lo que los demás piensen de nosotros, eso sí es considerado, no te diría patológico, porque no hay un trastorno como tal, pero sí es muy limitante para nuestro funcionamiento como seres humanos, porque Claro, nos condiciona por completo nuestra existencia. Y luego totalmente. muchos de los problemas que hemos visto, como burnout o como crisis existenciales o como problemas relacionales, van por esta vía, de darle demasiada importancia a lo que los otros piensan de nosotros o que no estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos o creemos. Sí, acabas viviendo una vida que no es ¿Que la no es que la tú tuya? quieres, sino la que crees que esperan de ti, ¿no? Y eso es Exactamente. se te puede pasar la vida y haberla cagado ahí. Exacto. Vale, cambiamos de tercio totalmente con una pregunta que nos hace Aaron, que es algo muy específico, pero que también, por desgracia, puede estar viviendo mucha gente y es el tema de que te despidan de un trabajo. Y Aaron nos preguntaba que cómo actúa realmente el cerebro cuando, por ejemplo, a ti te despiden de un empleo y qué pasa desde ese momento hasta que vuelves a tener empleo. Claro. Aquí también la forma en la que se encaja el, el desempleo depende mucho de la personalidad. Es decir, a nadie le sienta bien que le despidan o perder su empleo. Es un atentado contra nuestra supervivencia porque el empleo significa nuestra fuente de ingreso y gracias a Claro, nuestra fuente de ingreso pues comemos. Entonces el perder el empleo significa algo que directamente nuestro cerebro interpreta como una amenaza contra nuestra propia vida. Eso es la parte más llamativa. Y luego también va en relación con lo que mencionábamos antes, nuestra sensación de identidad, nuestra valía personal, nuestra ujú, autoestima, autoconfianza, etc. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? Pasa algo parecido al duelo. Parecido. Hay una pérdida de nuestro medio de subsistencia,
hay una pérdida de nuestro marcador social de aceptación de grupo y hay una pérdida de nuestro principal proceso de superación personal y de desarrollo como individuos. Es decir, hay una pérdida a nivel biológico y psicológico, una pérdida a nivel económico y social y una pérdida a nivel filosófico. Estas tres pérdidas hacen que nuestro cerebro tarde en recuperarse y es parecido a lo de un duelo. Emocionalmente podemos estar más inestables, más irritables, más tristes, dependiendo de la personalidad de cada uno. Desde el punto de vista social podemos tender al aislamiento o podemos tender a socializar más, dependiendo de nuestra personalidad. Y podemos entrar en una crisis existencial de encontrarle significado a nuestra vida al haber perdido nuestro principal medio de superación y desarrollo. Cuando recuperamos un empleo, habrá que ver en qué condiciones lo hemos recuperado. Porque si solo se ha recuperado nuestra fuente de ingreso, puede ser de que ya eso no lo sintamos amenazado, pero si por las circunstancias nos hemos visto forzados a aceptar un trabajo en el que no nos sentimos bien y en el que no sentimos que estamos mejorando como individuos ni contribuyendo a la sociedad, pues esto nos va a pasar factura también. Claro. Así que recuperar un empleo no necesariamente es bueno para nuestra mente y para nuestro cerebro. Por cierto, el episodio de la crisis existencial que hablabas, Man, que lo hicimos recientemente, si no lo escuchaste, es el 19, así que ahí tienes uno más en profundidad sobre esto. Y para acabar, has mencionado el tema del duelo y precisamente un poco bastante de eso va la última pregunta que queremos hacer hoy, que es de nuestro querido Mario, que nos pregunta ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando sufrimos una pérdida importante? El duelo, que habrá un capítulo específicamente dedicado al duelo, porque esto es muy parecido, es extenso, similar al dolor, por ejemplo. De hecho, cuando perdemos a alguien, sentimos un dolor psicológico, un dolor físico, y como vimos en el episodio 13, me parece que es, que nuestro cerebro siente dolor, tanto físico como psicológico, en las mismas áreas cerebrales. Lo que siente nuestro cerebro es una pérdida. Y es una pérdida extensa y es muy llamativa. Por ejemplo, cuando se pierde una persona, lo primero que pierdes es el contacto con esa persona. A nivel biológico, a nivel físico, el verle, el escucharle, el tocarle, el olerle, el sentirle, el saber que está ahí su presencia. Algo muy biológico, muy físico, muy estructural. Eso es lo primero que se pierde. La primera causa del dolor. Pero lo mayor es lo que viene después, el dolor secundario. En primer lugar, todo lo que se pudo haber vivido y no se vivió, eso es muy importante. Toda la narrativa que nos contamos al respecto de lo que esa persona representa para nosotros. Las emociones asociadas, los pensamientos y sensaciones asociadas a esa pérdida. Y luego en muchas ocasiones, si había, por ejemplo, si las circunstancias de pérdida se dieron justamente cuando se encontraba peleados con esa persona, o había algo pendiente que saldar o que tratar con esa persona, hace que el sentimiento de culpa y la sensación subjetiva de responsabilidad y de castigo asociado a no haber hecho lo que era necesario para reparar esa relación es lo que más causa sufrimiento en este caso, más que dolor. La diferencia entre dolor y sufrimiento es que el dolor tiene una serie de connotaciones físicas propiamente, biológicas y químicas, y que es algo, podríamos decir, inevitable a nivel experiencial de interactuar con los demás. Sin embargo, el sufrimiento es esa atribución cualitativa que hacemos de lo que nos está doliendo. Esa connotación negativa y etcétera, etcétera. Todo ese significado subjetivo, que en filosofía se llama qualia. Todo esto que no somos capaces de medir, que asociamos a ese dolor, que se conoce como sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Una pérdida, una sensación subjetiva de pérdida que desencadena una respuesta emocional, normalmente con tristeza, frustración, enfado, emociones catalogadas como negativas, y nuestro cerebro se entra en un modo como de reparación, de disminuir su metabolismo asociado a esa persona y pasa por distintas fases físicas, químicas, biológicas y psicológicas, que es lo que conocemos como duelo. Tiene que cicatrizar esa herida psicológica y emocional. Entonces, lo que sucede es que afecta las áreas del dolor, afecta las áreas de nuestras expectativas, de nuestra motivación,
y es un complejo de efectos que tiene en el cerebro que te diría que prácticamente lo afecta todo. Bueno, pues ahí tienes, Mario, la respuesta. Como dice Osman, profundizaremos sobre el duelo en otro capítulo. Os agradecemos a todos, a Julián, a Pilar, a Sandra, a Mario y a Aarón estas preguntas. No vamos a alargarnos hoy más porque si no nos podríamos ir a un capítulo infinito, pero seguiremos haciendo este tipo de capítulos de vez en cuando y así que os animamos a que nos dejéis vuestras preguntas porque las contestamos encantados. Y además tenemos un extra, ¿verdad, Osman? Como ya va siendo habitual, tenemos un audio extra para los suscriptores de nuestra newsletter de tucerebroaldesnudo.com, que ahí vamos a dar un ejercicio práctico con un audio privado de la parte de la pregunta de Sandra, de cómo superar ese miedo al rechazo por los demás y cómo hacer que nos afecte menos lo que piensan de nosotros los demás, ¿verdad, Osman? Efectivamente. Considero que de las preguntas que se han hecho, esta abarca tantas áreas de nuestra vida y el saberla gestionar adecuadamente es muy importante para nuestro bienestar y para nuestro éxito, que son los pilares de nuestro proyecto. Así que quienes estén suscritos recibirán este audio. Eso es. Y los que no estéis, os podéis suscribir en tucerebroaldesnudo.com y automáticamente recibiréis un email con ese audio secreto y a partir de ahora recibiréis este contenido extra siempre que queráis y siempre que no queráis os podréis dar de baja, que estáis a un clic y no cuesta nada. Así que nada, muchas gracias a todos por las preguntas, muchas gracias a todos por estar aquí una semana más y nos vemos a la semana que viene con un nuevo episodio, Osman. Así es, gracias a todos, gracias Ignacio y nos vemos la siguiente semana. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.